Guerra de los predis no pudimos tener teóricas, ¿no? Mucho carnaval, así perdemos andar. Una hojita, chicos, no quieren que hagamos lista de la asistencia. Uno de ustedes en primera fila que comience para pasar a los de atrás. Bien, hoy día vamos a hablar sobre cáncer de mama y voy a tratar de hacerlo simple y conciso para que podamos ver también un poquito de cervix, porque así no dejo nada al azar. Bien. Cáncer de mama es una patología que nos acompaña en el tiempo a la humanidad. No es una enfermedad actual, es una enfermedad que nos acompaña desde tiempos inmemoriales, que ya se ve en ciertas obras de arte. Tratamientos que se daban clínicamente cuando las mujeres presentaban algún tipo de tumoración en la mama, como la cauterización o la amputación de la misma. Significa que es una enfermedad que nos viene acompañando en el tiempo. ¿Que hoy en día es más frecuente? Sí, pero no significa que sea actual, ¿no? Se ha convertido en un tema de salud pública porque en el mundo es la primera causa de muerte. Si se dan cuenta, mire, entre las mujeres entre los 15 y 54 años es la primera causante de muerte en el mundo, excepto en Bolivia, porque en Bolivia está en el segundo lugar. En primer lugar tenemos cáncer de cuello uterino, ¿no? Y la incidencia sube rápidamente de acuerdo a la mujer por encima de los 40 años. Esta es una enfermedad que está directamente relacionada con las hormonas, con lo cual, cuando nosotros hagamos un examen de la paciente y hagamos la historia clínica, es sumamente importante preguntar a la paciente cuándo fue su menarquia, significa cuándo comenzó a menstruar, cuándo fue su menopausia, cuándo terminó de menstruar, preguntar si ha recibido algún tipo de tratamiento hormonal, anticonceptivos vía oral, terapia hormonal de reemplazo o terapia para fertilidad. ¿Por qué? Porque toda esa terapia hormonal puede tener una relación directa con el origen de esta enfermedad. Es por eso que antiguamente a nuestras mamás les daban terapia hormonal de reemplazo, cosa que hoy en día los ginecólogos tratan de no hacerlo porque sabemos científicamente que este tratamiento hormonal puede aumentar el riesgo de cáncer de mama en las mujeres, ¿no? Y esto se ve por encima de los 40 años, por eso les decía, si nosotros nos ponemos a pensar en una línea de tiempo con la práctica que hacía con mis alumnos, si nosotros vemos la menarquia y la menopausia, mientras la menarquia sea más precoz y la menopausia más tardía, vamos a tener más ciclos de estimulación hormonal, con lo cual va a haber más riesgo de cáncer de mama. Es por eso saber cuándo comenzó. Y como factores de protección tendríamos el embarazo y la lactancia, porque durante el embarazo y la lactancia se bloquea el estímulo hormonal, con lo cual no hay ese estímulo que pueda aumentar el riesgo, ¿no? Pero el embarazo tiene que ser antes de los 30 años para que sea considerado como un factor de protección, porque si el embarazo sucede después de los 30 años, la parte más importante del estímulo hormonal, que es hasta los 30, ya fue dada, con lo cual obviamente no es un factor protector, ¿no? ¿Cuál es el factor de riesgo más importante? El género, ser mujer, porque esta es una enfermedad que también se presenta en los hombres. Tenemos menos ductos y acinos para tener esta enfermedad, sí, pero igual se presenta en los hombres, ¿no? Hay un incremento, si se dan cuenta, mira, a los 30 años es una mujer en 5.900, y conforme la mujer avanza en la edad, miren, a los 80 años es una en 290. Significa que esta es una enfermedad que se hace muy frecuente de acuerdo al envejecimiento de la población. Entre los antecedentes familiares de esta patología, obviamente incrementa el riesgo. ¿Por qué? Porque lo que dice abajo, cuando hay una tendencia familiar, muy probablemente estamos frente a un caso de que pueda haber mutación del gen BRCA1 y BRCA2, que es un gen que está directamente relacionado con el aumento del riesgo de cáncer de mama y de cáncer de ovario, ¿no? Entonces nosotros al hacer la anamnesis ya saben, menarquia, menopausia, cómo hacían sus ciclos, hormonas, tratamiento hormonal, hijos, y preguntar por lo que estamos viendo, si existen factores de riesgo dentro de la familia, ¿no? Si ha tenido tíos, tías, abuelas con cáncer de mama, ¿no? Y también es importante saber si tuvo cáncer en un lado, porque las dos glándulas mamarias son dos órganos completamente diferentes, con lo cual una mujer puede tener cáncer de mama en un lado, lo tratamos, puede ser con quimio, con cirugía, con radioterapia, todo, y el otro lado puede a futuro tener cáncer de mama como cualquier mama de una mujer normal que camina en la calle. Con lo cual es por eso importante entender de que todo paciente que ha sido tratado de cáncer de mama tiene que venir y se tiene que hacer la mamografía como cualquier mujer una vez al año, por más de que yo hubiera recibido todo el tratamiento. Bien, nosotros estamos viendo que generalmente para que nosotros hablemos de una lesión maligna tiene que haber una progresión del epitelio. No podemos tener un epitelio normal hoy día y mañana que sea cáncer.
¿Recuerdan cuando hemos llevado histología que había todo un tipo de cambios en los epitelios antes de tener cambios que nos hagan sospechar de malignidad? Lo que se llamaba, por ejemplo, el cáncer de cuello uterino, NIC1, NIC2, NIC3, las neoplasias interepiteliales cervicales, ¿no ves? Han llevado eso. O los líes de alto grado. Sus caras me preocupan. Todo epitelio tiene un cambio. Entonces tiene que existir una progresión de este cambio para que realmente esa célula pueda mutar. Por eso les pongo acá. Primero tiene que haber un epitelio normal, del epitelio normal va a ir a una displasia leve, moderada, y posteriormente puedo tener una lesión maligna y de la lesión maligna a una metástasis. Y todo esto va a tener un periodo de tiempo relativamente largo, entre 10 y 30 años, con lo cual es importante por eso que utilizamos la mamografía como un estudio de screening, porque recuerdan en la anterior clase les dije, el cáncer que es silencioso, no produce dolor, no produce molestias, a no ser que sea avanzado, y es por eso que es importante detectarlo cuando no sea palpable. ¿Para qué? Para que en este periodo de tiempo lo encontremos en periodos iniciales. Recuerden que les dije que también tenemos factores de protección, ¿no ves? Los oncogenes y los protooncogenes. Les explicaba, por ejemplo, les di en la anterior teórica el ejemplo de la P53. Miren, la P53, el KRAS y todas estas mutaciones son factores que nos pueden proteger, y la ausencia de estos obviamente aumentan el riesgo de malignidad. Entonces, explicándole que todo epitelio puede tener una alteración, nosotros tenemos que recordar que histológicamente la glándula mamaria se constituía por los ductos y los acinos. Los acinos producen la leche, y los ductos llevan la leche. ¿Y dónde terminan? En el complejo areola-pezón, justamente todos los conductos terminales, ¿no? Pongamos en práctica lo que dijimos en la anterior teórica, que les decía que cualquier célula del cuerpo puede mutar, ¿no? Entonces, si yo recuerdo histológicamente la constitución de la glándula mamaria, sé que son lobulillos y acinos. Con lo cual, las dos células que más frecuentemente van a mutar son el carcinoma ductal, significa que la célula que ha mutado es la del ducto, lleva la leche, en un 80%, miren, 75-80%, que son lesiones bien circunscritas, que cuando nosotros hacemos el corte tiene una consistencia arenosa y que produce metástasis a los órganos que ya habíamos hablado en la teórica anterior, ¿no? Pulmón, hígado y también todo eso. Y la segunda variedad es el carcinoma lobulillar, significa que la célula que ha mutado es la del lobulillo, y esto generalmente está entre un 15 o 20% de los casos. Acá hay que tener en cuenta que la lesión no es tan definida, significa que la paciente no va a palpar un nódulo muy claro cuando es una lesión lobulillar, va a ser más difuso. Entonces hay que tener en cuenta esto. Y la otra cuestión importantísima es de que puede existir multicentricidad. Significa que nosotros cuando evaluamos una mama, semiológicamente hablando, tenemos que dividirla en cuadrantes, ¿no? Una línea horizontal y vertical divide cuadrantes superiores, inferiores, internos y externos. Entonces yo puedo tener, al decir multicentricidad, puedo tener un foco en un cuadrante y otro foco en otro cuadrante. Y puede ser que uno sea palpable y el otro no. Y es por eso tan importante la mamografía. Es lo mismo, que si yo tengo una sola placa de mamografía y palpo la lesión en la mama izquierda, y solo tengo una placa, no la voy a gastar en la izquierda porque ya la estoy palpando. Voy a utilizar esa placa en el lado derecho, donde probablemente pueda encontrar una lesión que no sea palpable. ¿Entiendes? Y el lobulillar generalmente da metástasis en lugares menos frecuentes como las meninges, ¿no? Tenemos otras variedades como el tubulillar, 2%, es de muy buen pronóstico, no tiene esa agresividad que tiene el ductal y el lobulillar, ¿no? 75% histológicamente el patólogo tiene que ver formaciones tubulillares para catalogar como tal. Otras de las variedades menos frecuentes son el carcinoma medular y coloide, con un porcentaje, miren, súper pequeños, entre 5 a 7% versus 3%, que igualmente son lesiones que no son tan agresivas como son un lobulillar o un ductal, ¿no? Y esto solamente el patólogo no los va a lograr determinar, ¿no? La estadificación, absolutamente todas las enfermedades, como les dije en la primera teórica, se clasifican a través de la clasificación internacional de TNM. T es el tamaño, N los ganglios, M metástasis. Son las abreviaciones en inglés, ¿no? No es la excepción mama, por el contrario, es una de las más estudiadas. El año pasado ha salido la nueva clasificación del TNM, que es del 2025, con lo cual yo mañana que tenemos una teórica les voy a traer tanto el TNM de mama como el TNM impresos de cervix para que lo puedan repartir entre ustedes para que tengan el último, porque el que generalmente ustedes entran al internet muy probablemente les va a salir el del 2018, que es el anterior. ¿De acuerdo? Bien, el TNM nos ayuda a clasificar
lo que nuestros pacientes les van a preguntar. ¿Qué tan avanzada es mi enfermedad? ¿No? Es lo primero que van a preguntar cuando están enfermos. T es el tamaño del tumor, N o nódulo es si existen o no existen ganglios, y M si existen metástasis. Metástasis significa enfermedad más allá de donde nació. Entonces, cuando hablamos de mama, nos tomamos en cuenta que lo que les dije en la teoría. Cuando hablamos de un in situ, significa que la lesión no ha roto la membrana basal. Con lo cual, si no ha roto la membrana basal, la posibilidad de que tenga enfermedad a distancia es muy baja, ¿no? Entonces, solamente con un tratamiento local estaríamos bien. Pero cuando ya rompe la membrana basal, vamos a tener un infiltrante, que es a partir del T1. Acá hay una cosa muy importante, que es la enfermedad de Payet. Les explicaba esto a mi roto. La enfermedad de Payet, también conocida como eczema del pezón. Ustedes en semiología tal vez han visto en hospitales de clínicas, hay mujeres que vienen con un eczema en el pezón. Eso es una lesión premaligna de cáncer mama, así como el papiloma intradistal. Y son enfermedades que nosotros tenemos que tratar antes de que, obviamente, sean infiltrantes, idealmente, porque el tratamiento va a ser local, sin compromiso más allá de la enfermedad. Pero ya cuando tenemos la clasificación T1, T2, T3, T4, significa que la enfermedad ya es infiltrante, significa que ha roto la membrana basal. Con lo cual el tamaño es importante, menos de 2 centímetros, de 2 a 5 centímetros, más de 5 centímetros, y el T4 que se divide en A, B, C, D. Esto les voy a dar, no se preocupen, por escrito, ¿ya? Mañana, para que lo repasen. T4A, que hay extensión de la enfermedad a la pared, T4B, que hay una lesión en la mama ulcerada, T4C, que está pegada a la pared y está ulcerada, las dos, y T4D, que es el carcinoma inflamatorio, es lo que conversábamos con mis alumnos. Cuando nosotros tenemos signos y síntomas para hablar de cáncer de mama, ¿no? Un tumor, una depresión, retracción del pezón, secreción por el pezón, todo lo que nos han enseñado, y piel de naranja, todo lo que se habla en las campañas de prevención, ¿no? Y todas tienen una explicación, todas tienen una relación, una anatomía. Entonces, el carcinoma inflamatorio es aquel que se ve como una mastitis. ¿Por qué? Porque es un cáncer que ya está llegando a la piel y va a producir la piel de naranja. Y va a producir edema que hace que los folículos sean más evidentes, más el eritema, que nos da la impresión de una mastitis. Pero la mastitis es inflamatoria, por lo cual va a tener los signos de Celsius, ¿no ves? Dolor, calor, rubor, tumor. En cambio, un carcinoma inflamatorio es frío, porque no es inflamatorio. Pero igual hay que hacer biopsia. ¿Qué les dije el primer día? No hay diagnóstico de una neoplasia maligna sin biopsia. Y la citología no es una biopsia, ¿no? Entonces, esta clasificación es del año pasado, la novena del TNM, que es la actual, ¿no? Cuando hablamos de ganglios ipsilaterales. En la mama tenemos ganglios en los grupos que se llaman 1, 2, 3, que son los grupos que están relacionados con la posición en relación a los músculos pectorales. Este es mi músculo pectoral mayor y acaba de venir el menor. Entonces los ganglios que estén por fuera del músculo pectoral mayor son el grupo 1, los que estén entre pectoral mayor y menor van a ser el grupo 2, y los que estén detrás del pectoral menor son el grupo 3. Significa que van avanzando. Porque si nosotros recordamos anatomía, la mayoría de la drenaje linfático de la mama va hacia la axila y luego a la subclavicular y luego a la región cervical, como lo vamos a ver en las imágenes. Entonces eso nos va a decir qué tan extensa es la enfermedad, ¿no? Entonces ahí vemos si es un ganglio, si es móvil, si no es móvil, si son dos ganglios, si están aglomerados, si están pegados, no están pegados, y eso es sumamente importante para nosotros para decidir la conducta terapéutica, ¿no? Y cuando hablamos de un estadio en 3, vamos a ver, estamos bien avanzados. El portero. Bueno, un estadio clínico 3, como ven, es un ganglio intracubicular. Significa, imagínense que yo tengo un tumor de 0,5 centímetros. Sería un T1, ¿no ven? Ustedes dirían que es inicial por el T. Pero ¿qué tal si examinándolo le encuentro ganglio supra o infraclavicular? Ha cambiado completamente el pronóstico y el estadio, independientemente del T. Por eso es tan importante. Les voy a dar otro ejemplo. Metástasis presentes M1, sin metástasis es M0. Si yo tuviera una lesión de 1 centímetro, sería catalogado como un T1. Si no tuviera ganglios, N0. Y si tuviera metástasis, ese mismo paciente sería un M1. Si ustedes se dan cuenta, podría, si yo no analizo bien esto, basado solamente en el tamaño, diría es un estadio inicial 1, porque el tamaño es pequeño. No. A ver,
El T es importante, pero sobre el T está el N y sobre la N está la M. Significa como en el póker, ¿no? Carta mayor, mata. Entonces, si ustedes tienen M, o sea, metástasis a distancia, ya no les importa el T y es automáticamente un estadio clínico 4. Ahora, combinando, les voy a dar nuevamente, les digo por escrito, si yo les hago una pregunta, les digo, tumor de 4 centímetros, un T2, con ganglio en la axila, N1, sin metástasis a distancia, M0, ¿qué estadio clínico es? Un 2A. Pero miren, acá bien claro, cualquier T y cualquier N, si tienen M1, automáticamente es estadio clínico 4. Cualquier T o cualquier N, cualquiera, porque ya es enfermedad a distancia, independientemente del tamaño. Esto lo van a analizar bien porque yo pregunto acá. Tienen imágenes para que podamos entender un poco mejor. Una lesión de menos de 2 centímetros, un estadio clínico 1, conforme ahí en la enfermedad avanza, tenemos ganglios en la axila, el drenaje linfático generalmente de la mayor cantidad de la mama va hacia la axila, tenemos un poco hacia lo que son las cadenas mamaria interna cuando tenemos los vasos perforantes y lesiones en los cuadrantes internos, ¿no? Y posteriormente compromiso subclavicular o cervical, ¿no? En los estadios clínicos ya más avanzados, la lesión ya va llegando hacia la pared, y si ustedes se dan cuenta, esto blanco que tiene proyecciones, como les enseñé a mis alumnos, es el ligamento de Cooper. Y ese ligamento de Cooper se va a retraer cuando el tumor crezca, con lo cual es la explicación por lo cual hay depresiones o hundimientos en la mama, por la retracción del ligamento de Cooper. Así como, miren, tenemos los acinos y los ductos, el tumor crece y jala los conductos terminales, con lo cual produce la umbilicación del pezón. Y si la lesión es inicial, puede ser en el acino o en el ducto, cuando es inicial, va a producir un exudado, con lo cual voy a tener una secreción en el pezón que va a ser cristalina. Y si la enfermedad es avanzada, como ya produce neovascularización que vimos en la primera clase, la secreción va a ser sanguinolenta. Puedo tener acompañado ganglios, y cuando la lesión llega a piel, como vamos a ver más adelante, miren, posteriormente interclaviculares, pero cuando la lesión llega a piel, antes de ulcerarla, va a producir un edema en la piel y obviamente el signo de la piel de naranja, que es un T4D, por su caso. Por eso le digo inflamatorio, ¿no? Un estadio 3, igualmente, y un estadio clínico 4, que independientemente del compromiso del tumor o de los ganglios, por eso decimos NIT, NIN, si tiene metástasis de distancia, automáticamente ya es un estadio clínico 4. ¿Qué les dije el primer día? El tratamiento quirúrgico es tratamiento local, ¿eh? La radioterapia es local. El único tratamiento que llega a todo el cuerpo y es sistémico es la quimioterapia. Entonces, si yo tengo una paciente que debuta con una lesión que ya tiene metástasis en pulmón, obviamente sé que el tratamiento no va a ser quirúrgico, va a ser quimioterapia. ¿Que la quimioterapia puede hacer que después de este tumor disminuya el tamaño y sea operable? Claro que sí. Claro que sí. Por si acaso el doctor Peláez les ha dicho que está prohibido grabar las teorías. El diagnóstico. El diagnóstico se da, obviamente, a través de la biopsia, pero acá es importante, no a todas las mujeres. ¿A quién le voy a hacer biopsia? ¿Saben? Le voy a hacer biopsia a aquella mujer que tenga una mamografía que me diga que hay una lesión sospechosa. Antes de la época de los 80, no se tenía estandarizado el uso de la mamografía como un estudio estándar para la detección de lesiones. Pero ahí se unió la Academia Americana de Radiólogos y dijeron, no, tenemos que unirnos y generar un criterio para que todos informemos de la misma forma la mamografía, para que no existan alteraciones o interpretaciones erróneas y podemos estar viendo tumores y el médico no entienda que lo que nosotros estamos diciendo son tumores. Porque surgieron muchos juicios en Estados Unidos por eso. Porque el radiólogo daba el informe y el cirujano no lo interpretaba adecuadamente. Y es por eso que hoy en día cualquier mamografía, sea de tu tío, de tu prima, de tu hermano, va a venir con una clasificación llamada BIRATS. ¿No ves? BIRATS 1, BIRATS 2, BIRATS 3, BIRATS 4, BIRATS 5, BIRATS 6 o BIRATS 0, que está en relación a la posibilidad de que esa lesión pueda tener un comportamiento maligno. Entonces, en base a eso, nosotros tomamos la biopsia, ¿no? Antes de la época del 80, la mayoría de las mujeres se palpaban la lesión y cuando iban al médico era palpable. Pero desde el uso de la mamografía tenemos screenings donde las mujeres vienen a un control anual y encontramos lesiones no palpables. Imagínense, les voy a hacer una pregunta. ¿Recuerdan que les he dicho que el in situ no rompe la membrana basal? ¿Ustedes creen que se pueda ver un in situ en una mamografía? En mamografía.
Un in situ significa que una lesión que no ha roto la membrana basal se podrá ver en una mamografía. La respuesta es sí. Entonces es una belleza, porque a través de una mamografía puedo ver una lesión que recién va a ser invasora. ¿Y cómo se ve, doctor? Como microcalcificaciones. Microcalcificaciones espiculadas. Entonces, si yo le pido a una mujer una mamografía y hay microcalcificaciones, sospechemos de que puede ser in situ. Pero obviamente el examen, independiente normalmente de la mamografía, va a estar basado en la anamnesis y el examen físico, ¿no? Ustedes ya saben qué vamos a buscar en el examen físico: masas, tumores, depresiones, asimetrías, hundimientos, umbilicación del pezón, ganglios, ulceración, todo lo que nos han enseñado, ¿no? Entonces, esa es la evaluación de la masa palpable, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros evaluamos la masa palpable, tenemos que evaluar qué posibilidad existe de que esta lesión sea maligna. Acá hay una cosa importante. Las mamografías se recomiendan a las mujeres por encima de los 40 años. ¿No ven? ¿Por qué, doctor? ¿Por qué no antes de los 40 años? ¿Por qué creen, chicos? ¿Por qué no puede hacer una mujer como ustedes una mamografía? Tal vez la cantidad de los No. ¿Ah? No. Las hormonas. No. Por ahí vas, correcto. ¿Por qué en las mujeres jóvenes no hacemos? Porque la glándula mamaria es una glándula que está destinada a la producción de leche. Entonces, ¿cómo es la mama en una mujer joven? Firme, turgente, fibrosa. Entonces, si yo hago la mamografía en una mama fibrosa, no voy a ver nada, porque esa fibrosis me va a tapar una lesión. Si yo tengo sospecha de una lesión maligna en una mujer por debajo de los 40, el estudio ideal no es la mamografía, es la ecografía o la resonancia de mama, pero no la mamografía. La mamografía sí nos sirve por encima de los 40 años. ¿Por qué? Porque el estímulo hormonal, el cuerpo es tan inteligente que dice 40 años, difícil que se embarace, y a la mujer no, ya pasó la edad más importante, entonces el estímulo hormonal comienza a disminuir porque ya en un par de años entra en la menopausia. Entonces, ¿qué pasa con esa glándula? Involuciona, es menos fibrosa y la mamografía nos deja ver a través de ella. ¿Ya? Siempre se tiene que hacer el screening de ambas mamas, por más de que en una palpen y en la otra no. ¿No? ¿Por qué? Porque puede haber tumores sincrónicos. ¿Qué significa sincrónico? Tumores en ambas mamas en un mismo periodo de tiempo. He dicho que el doctor Peláez no permite la grabación de las clases. Luego a mí me va a matar cuando vea publicado todos los WhatsApp. Ya. Tumores sincrónicos significa que se presentan en ambas mamas en un mismo periodo de tiempo. Significa que yo palpo una lesión y puedo palpar otra lesión, o palpo una lesión y encuentro otra que no se palpa en un mismo periodo de tiempo. Metacrónico, ya no es sincrónico. Metacrónico significa que primero tuvo un tumor en un lado y después de un periodo de tiempo lo tuvo en el otro lado. Metacrónico. Entonces tenemos dos términos que los utilizamos, ¿no? Entonces los tumores sincrónicos se pueden presentar cerca del 3% de los pacientes. Es por eso que es tan importante evaluar con la mamografía la mama que no presenta tumor, porque puede tener una lesión, ¿no? ¿Cómo se hace la mamografía? En dos proyecciones, ¿no? Cefalocaudal y lateral oblicua. Entonces, esto que los chicos han visto que hay estos casos, mis alumnos hemos visto de un bilateral. Miren, esta es una lesión palpable en la mama derecha, lesión especulada con microcalcificaciones, altamente sospechosa de malignidad, y una en el lado contralateral de menos de 1 centímetro, no palpable, que la hemos encontrado en la mamografía. Esta mamografía la hemos visto en el hospital, ¿sí o no? Que es paciente nuestra. Entonces, es por eso que es tan importante la mamografía. Ustedes ven estas microcalcificaciones como gránulos de sémola, ¿no es? Cuando estas microcalcificaciones están asociadas a una lesión como acá, data no es muy preciso, pero la lesión se encuentra en este lugar asociada a microcalcificaciones y la lesión está especulada y sólida, cerca del 95% de los pacientes que tengan estas características nos dicen que esta lesión es maligna. ¿Ven? Lesión especulada, microcalcificaciones y adenopatías nos hacen predecir cerca de un 98%. Antes, le hablo de hace un par de años, apenas teníamos lesiones, le hacíamos punción con aguja fina.
para tener una citología, pero recuerden que el primer día de la teórica les dije que la citología no es un diagnóstico, ¿no? Pero es lo que teníamos antes. Una jeringa de 20 ml en cualquier farmacia, 3 pesos, y funcionamos. Hoy en día, si están en algún lugar alejado, hagan una punción aspiración, porque es lo que hay. Pero acá en la ciudad, en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, hoy en día tenemos agujas core. Significa, son agujas que tienen un cilindro que entran y sacan tejido, no citología, sino que sacan tejido. Y eso se llama biopsia core, que es lo ideal hoy en día. ¿Por qué? Porque en mama, para que yo pueda hacer el estudio, una cosa es la citología, que es un extendido de células, y otra cosa es un pedazo del tejido. Porque en el pedazo del tejido yo voy a hacer un estudio de patología y un estudio llamado inmunohistoquímica, que no se puede hacer en una citología. Entonces hoy en día el estándar es la biopsia core, donde se pueda realizar, ¿ya? ¿Y por qué se hace después de la mamografía la biopsia? Porque el T puede cambiar. Les doy un ejemplo. Yo tengo un paciente de un tumor de 4.5 centímetros. Le hago una punción, creo un hematoma y la lesión parece más de 5 centímetros por el hematoma. Porque le voy a hacer la mamografía y me va a decir lesión de 6 centímetros. Pero el tamaño real era 4.5. El hematoma me lo está sobredimensionando. Y de ser un T2, lo estoy pasando a ser un T3. Es por eso que primero tengo que tener la mamografía para que yo mida la lesión y tenga el tamaño real, y después recién la biopsia. Es por eso que les digo, se recomienda realizar luego de la mamografía por un probable hematoma que nos altere el resultado, ¿no? Y el estudio en pacientes jóvenes se debe hacer con ecografía, les he dicho ya por qué, por la fibrosis de la mama, ¿no? Es lo que hacíamos antes, la punción con aguja fina o la biopsia con bisturí. Hoy en día, gracias a Dios, la doctora Giancarla Conde, el doctor Morató, la doctora Adriana Jofré y otros doctores ya son radiólogos intervencionistas. Hacen la ecografía y donde ven la lesión meten la aguja y es un disparador con una pistolita, con un gatillo. Entonces ustedes apretan el gatillo, la aguja entra, corta un cilindro y lo saca. Entonces nos ayuda mucho, ¿no? ¿Cómo hacemos la preparación o la evaluación pretratamiento? Nosotros tenemos que saber qué tan extensa o extendida está la enfermedad independientemente del TNM. Yo tengo que estudiar el paciente, Para eso le pido la anamnesis, el examen físico y pido los estudios. Mínimamente una rayos X de tórax para ver que no haya metástasis, una ecografía abdominal para ver que el hígado no esté comprometido, y cuando las lesiones son de más de 5 centímetros tenemos cerca del 25% de posibilidad de tener enfermedad en hueso asintomática. Significa que el paciente no va a presentar ninguna molestia, con lo cual nosotros cuando evaluamos al paciente sí o sí le tenemos que pedir un estudio llamado gammagrafía ósea, que nos hace un screen de todo el esqueleto para ver si hay algún tipo de dato de enfermedad metastásica. Estos son los signos y síntomas que ya hemos hablado. Enseñar a la mujer el autoexamen tanto sentada como recostada. ¿Por qué? Porque cuando la paciente está sentada, los cuadrantes superiores son más fáciles de evaluar. Y cuando está recostada, los cuadrantes inferiores son más fáciles de evaluar. Entonces, hay que evaluar en ambos. El tratamiento, dependiendo del TNM, generalmente, como un hemotécnico tenemos lesiones de menos de 5 centímetros sin compromiso ganglionar y sin enfermedad a distancias, idealmente el tratamiento de inicio debe ser una cirugía. Y aquellos tumores que tengan más de 5 centímetros o tengan compromiso masivo de la axila y enfermedad a distancia, lo primero que tenemos que dar es quimioterapia neoadyuvante. ¿Qué significa? Quimioterapia antes de la cirugía. ¿Buscando qué? Que la enfermedad reduzca y luego la podemos operar. Porque si le doy quimioterapia después de la cirugía, el término es adyuvante. Significa que nos ayuda, pero después de la cirugía. Y la quimio antes de la cirugía, les vuelvo a repetir, se llama neoadyuvante. Y después, adyuvante. Y dependiendo de eso, si la enfermedad es sistémica, le doy quimioterapia, le doy radioterapia cuando la enfermedad necesito complementar el tratamiento local. Hoy en día hacemos mucho cirugía, han debido escuchar, cirugía conservadora de la mama o cirugía oncoplástica, donde ya no hacemos la mastectomía donde sacamos toda la mama, sino solamente el área del tumor rodeada de tejido sano, que congelamos todos los márgenes para tener seguridad que no haya nada, y sacamos el ganglio centinela. Ustedes han escuchado qué es el ganglio centinela, ¿no? Todos ustedes. Eso nos han enseñado en la anatomía. ¿Qué es el ganglio centinela? ¿Qué es el ganglio centinela? Fuerte. Así te dice tu compañera. ¿Qué es el ganglio centinela? Es el primer ganglio que recibe lo que, por así decirlo, una metástasis.
Ya, el ganglio centinela es el primer ganglio del área del drenaje linfático. ¿No ven? Si yo tengo acá la mama, el primer ganglio que va a recibir el drenaje linfático es el centinela. Recuerden que hay un refrán, los colorados de Bolivia son los centinelas de la patria, dicen, ¿no? ¿Por qué? Porque son los que están en las fronteras. Son los primeros que verían una agresión. Entonces, el ganglio centinela es el primer ganglio del drenaje linfático que se podría contagiar. Ustedes dirán, ¿y cómo lo ubicamos, doctor, a un ganglio centinela? Si tenemos varios ganglios, ¿cómo sé cuál es el centinela? Tenemos que marcarlo. ¿Y cómo se marca, doctor? Inyecto azul patente o patent blue debajo de la piel subcutáneo, por encima del tumor, y ese azul patente va a teñir de azul el ganglio. Esta es una técnica simple, pero la ideal es hacer la técnica combinada, que significa inyecto azul patente e inyecto tecnesio 99. Entonces el ganglio se va a volver azul y se va a volver radiactivo. Y a través de un navegador que parece un lapicero, juego a detectarlo. Entonces suena ti, 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 y donde el sonido sea constante, ahí está el ganglio centinela. Entonces para mí facilísimo, pues lo encuentro azul y suena. Ese es el ganglio centinela. Entonces a través de una pequeña incisión lo puedo sacar, con lo cual ahorro sacar todos los ganglios del axila. Y ustedes dirán, pero ¿y por qué no le saca, doctor? Obviamente el tratamiento de mama, de cáncer de mama, es el tratamiento que más ha evolucionado en el tiempo. Cuando yo era alumno en el Instituto de Cáncer, yo todavía vi pacientes en la cual le hacían la mastectomía con costillas y con el brazo. O sea, la paciente venía con la piel y veían el latido del corazón y estaba sin brazo. Se llamaba la mastectomía ultra radical de Guillermo Prodenti. Esa es la cirugía antigua. Pero como hoy en día hemos aprendido tanto del cáncer de mama, hacemos cirugías mínimas, conservadoras, seleccionando a los pacientes. No a todos les podemos hacer, por si acaso. Tengo que evaluar muchas cosas, desde el tamaño del tumor, el comportamiento del tumor, la inmunohistoquímica y la relación del tamaño del tumor de la mama con el tamaño de la lesión. Entonces, hoy en día podemos hacer esto. Y al evitar una disección de axila, ¿qué es lo que pasa cuando saco todos los ganglios de la axila? El drenaje del brazo va hacia la axila, ¿no ven? Y si saco los ganglios, el paciente puede presentar linfedema del brazo. Significa que el brazo se hincha. Es uno de los efectos colaterales de la mastectomía. Haciendo ganglio centinela, se hincha. Lo mismo. A ver, este paciente tiene retracción de ambos lados, ¿no? Sí. Umbilicación del pezón, mejor dicho. Y si ustedes se dan cuenta, de hecho levantar los brazos, al jalar el ligamento de Cooper, y aquí hay una depresión, un área de depresión. Le pido la mamografía, lesión sólida especulada con microcalcificaciones, que es la que le he mostrado. Igualmente acá, ¿no? Si hago por cuadrantes, este es el cuadrante externo, y acá casi retroalveolar, cuadrante inferior, ¿no? Entonces, justamente externo e inferior, el cuadrante que me muestra la mamografía, que le he hecho en papel. Porque acá está el pezón y trazo una línea hacia el músculo pectoral, porque este es el músculo pectoral que se ve en la proyección lateral oblicuo, significa cuando hacen esta mamografía. Porque la cefalocaudal es cuando la máquina comprime solamente de arriba abajo y no veo un músculo pectoral. Entonces, cuando vean ustedes en la mamografía el músculo pectoral, saben que es lateral oblicuo. Y cuando no lo vean, es cefalocaudal. Entonces, como tengo lesión sólida, espiculada y con microcalcificaciones, que les he dicho, cerca del 80% que es maligno, ¿no? Entonces no pierdo tiempo, no le hago biopsia y espero 2 o 3 semanas. Entro a quirófano y en quirófano le hago una congelación, lo que les explicaba en la primera clase. Salto todos los pasos de los alcoholes, de la parafina y de los cortes y tensiones y entro, coloco anestesia, saco un pedazo de la lesión y arenoso, como decía la literatura, sin formol lo mando a patología. Sin formol porque no lo estoy fijando. Porque esto llega a patología y lo meten en un recipiente con nitrógeno líquido para que con un periostato hagan corte y me den en unos minutos el resultado. Me confirman que es cáncer de mama. En ese momento la paciente está dormida, todo se hace en ese momento. ¿Por qué? Porque mi posibilidad era alta, ¿no? En la mamografía, entonces no la hago esperar haciendo lo que hacíamos antes, la biopsia y esperamos 2 o 3 semanas al resultado. Obviamente que hay casos y casos, ¿no? Lo importante aquí que quiero que entiendan que el área de la biopsia tiene que estar incluida en la isla de piel, de la mama. Hacemos la mastectomía, los colgajos, recuerden que la mama histológicamente y embriológicamente llega hasta la clavícula, borde anterior del músculo dorsal ancho, borde del esternón y la fascia del recto. Significa que todo eso tengo que resecar, no solamente esto, sí, perfecto.
Entonces comienzo a trabajar con colgajos, si se dan cuenta coloco campos secundarios y aíslo el complejo, la isla de piel para que en teoría no contaminemos. Voy hacia el borde del pectoral mayor, acá está el pectoral menor, y reseco los ganglios que les he dicho. El grupo 1 por fuera, el grupo 2 entre y el grupo 3 por detrás, conjuntamente con la fase del músculo pectoral, que ya la glándula está exteriorizada. Y debería quedar así, ¿no? Músculo pectoral pelado, axila completamente limpia, clavícula, esternón, borde anterior del músculo dorsal ancho y fácil recto. Y acá tengo que preservar 3 nervios: el intercostobraquial, el nervio del serrato y del dorsal. La pieza operatoria va marcando los grupos ganglionares 1, 2 y 3 para que el patólogo no se vea. Y esto es lo que es el ganglio sentinela que les iba adelantando. Inyecto Technicin 99, marca el ganglio, idealmente con hacer un patente y patente blue. Hoy en día es carísimo y es con el cambio del dólar y todo lo demás. Azul patente en Bolivia no tenemos, se traen de contrabando de Perú o de Argentina. Lamentablemente es nuestra realidad. Entonces, ante la impotencia, algunos colegas inyectan carbón activado para que el ganglio se tiña de negro, en caso de necesitar. Yo prefiero hacerlo con radiación, con Technicin 99, personal. Ahora, ¿por qué no opero tumores de más de 5 centímetros? Me preguntaron mis alumnos y les dije, estadísticamente, la posibilidad de que la enfermedad regrese sobre la cicatriz es alta y es por eso que tenemos que saber seleccionar. Miren la cicatriz de la mastectomía, ¿no? Y la enfermedad regresó. ¿Por qué? Porque no se seleccionó adecuadamente la paciente. Acá, no sé si se dan cuenta, hay una cicatriz de una cirugía que le han tratado de hacer oncoplástica por acá y la enfermedad ha regresado a pesar de que le han tratado de hacer una cirugía conservadora mucho más agresiva y casi destrozando el pezón. Acá otra cirugía que trataron de hacer conservadora. Por eso les digo, se puede hacer conservador, pero tenemos que saber seleccionar el paciente, porque si no lo que va a pasar es la enfermedad recurre. Y acá ya no hay forma de ser conservador, se requiere una mastectomía. Varón tiene los mismos signos y síntomas: depresión, ulceración, umbilicación del pezón, y se trata exactamente igual con mastectomía, y dependiendo del compromiso de los ganglios se verá si se hace un tratamiento complementario. Esta es una imagen de microscopio electrónico en el cual está mostrando ese amarillo que ven en la imagen. Son los receptores de estrógeno y progesterona que puede tener la célula. ¿Por qué? Porque una cosa es el estudio de patología normal que nos va a dar el colega que es patólogo, que nos va a decir si es carcinoma ductal, lobulillar, mucinoso, todo lo que hemos dicho, ¿no? El grado de diferenciación que hemos hablado en la primera clase, si hay invasión vascular, si hay invasión linfática, si es in situ, si es invasor, y si hay ganglios comprometidos y cuántos ganglios. Es el estudio de patología normal, pero hoy en día necesitamos hacer unas tinciones especiales llamadas inmunohistoquímica para que nos logren determinar si sobre la superficie del tumor existen receptores de estrógeno o de progesterona, porque si existe eso, significaría que los propios estrógenos y progesterona de la mujer estimulan el crecimiento y división celular. Recuerdan que les dije en la primera clase que tenemos tratamiento hormonal, ¿no? Y acá aplicaremos un tratamiento hormonal, porque si yo tengo este resultado, lo que hago es dar bloqueadores como el tamoxifeno, anastrozol o letrozol, que se va a unir al receptor, impidiendo la unión del estrógeno o de la progesterona con el receptor, porque si se unen, estimulan el crecimiento de la célula maligna. Igualmente, ven, los estrógenos al unir, ¿qué es lo que producen? Una progresión del crecimiento de las células, y por eso lo tenemos que bloquear con receptores, ¿no? Acá están los bloqueadores que van a unirse a los receptores, impidiendo, obviamente, el crecimiento y división celular. Otro dato que nos da la inmunohistoquímica es la clonación o la sobreamplificación de una proteína que existe en todas las glándulas mamarias, que se llama una proteína HER2. Pero esta proteína debería ser en escaso número, como ven en esta imagen, normal. Significa tener pocos datos de proteína HER2, porque esta proteína HER2 igualmente está relacionada con la división y crecimiento tumoral. Entonces, en algunos cánceres hay una sobreexpresión del HER2, significa que el tumor ha clonado esta proteína y ha hecho que en vez de que existan 10, existan 100. ¿Y por qué eso es malo para nosotros? Porque esta proteína estimula el crecimiento celular excesivo, una división celular excesiva. ¿Y qué es lo que está haciendo? Obviamente aumentando la agresividad del tumor. ¿Y podemos tratar esto como los receptores? Sí, pero en los receptores afortunadamente el tratamiento es oral con tamoxifeno o anastrozol. Cuando tenemos sobreamplificación del HER2, el tratamiento es con quimioterapia target, que va a ir directamente a atacar a la clonación de la proteína HER2. Y el peor de todos, puede ser que yo tenga
receptor de estrógeno negativo, receptor de progesterona negativo y HER2 negativo, a ese tipo de inmunohistoquímica se llama triple negativo y es el cáncer de mama más agresivo, porque no conocemos a qué se debe su crecimiento, no es por estrógeno, no es por progesterona y no es por la clonación de la proteína HER2, es el más desconocido, con lo cual es obviamente peligroso, ¿no? Y en base a eso dividimos los cánceres en luminales A, B y no luminales o triple negativos. Los que mejor van, obviamente, son los luminales A, porque tienen receptores de estrógeno y progesterona positivo, con lo cual le doy la pastillita. Tiene HER2 negativo, índice de proliferación bajo, significa que no tiene una actividad muy rápida. Si yo tengo receptores de estrógeno y progesterona positivo, un HER2 negativo, pero un K67 de división alto, es un luminal B, al igual que un receptor de estrógeno sobreamplificado. Y acá en el no luminal significa el receptor de estrógeno y progesterona negativo con un HER2 sobreamplificado con un K67 negativo. Pero les vuelvo a decir, el más agresivo de todos es el triple negativo, porque no marca receptor de estrógeno, progesterona, ni HER2, ni le interesa el K67. Significa que si yo tuviera un tumor chiquitito, le hago una mastectomía y me sale triple negativo, por más de que no tenga ganglios, como es triple negativo, tiene que ir a quimioterapia. Si fuera HER2 sobreamplificado, un tumor pequeño, igual tiene que ir porque tiene la mutación de la proteína HER2 con un tratamiento de quimioterapia dirigido, que es el trastuzumab, ¿no? Listo, muchachos, esperen, no se vayan. Tenemos 20 minutos. Vamos a ver series. No los voy a dejar sin nada. Relájense mientras pongo, respiren. Lo que pasa es de que yo pensé que mi última teórica iba a ser el viernes.